Estás escuchando Audiolibro Estudio de la Biblia. Con vos. Sí, con vos. Jueves 28 de mayo. Lección 9. La creación en la Escritura. Lee los siguientes pasajes de las Escrituras y registra de qué manera estos escritores hicieron referencia a Génesis 1 al 11. Leo en Mateo capítulo 19, versículos 4 y 5. Él respondió: ¿No habéis leído que al principio el Creador los hizo varón y mujer? Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Marcos capítulo 10, versículos 6 al 9. Pero desde el principio de la creación Dios los hizo varón y mujer. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los que eran dos serán una carne. Así ya no son más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Lucas capítulo 11, versículos 50 y 51. Para que de esta generación se demande la sangre de todos los profetas, derramada desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, a quien mataron entre el altar y el templo. Así se pedirá cuenta a esta generación. Juan capítulo 1, versículos 1 al 3. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Desde el principio estaba con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él. Nada de cuanto existe fue hecho sin Él. Hechos capítulo 14, versículo 15. Les dijeron: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de esta vanidad os convertáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Romanos capítulo 1, versículo 20. Los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad, se ven claramente desde la creación del mundo. Se extienden por las cosas que han sido creadas, de modo que no tienen excusa. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestro corazón, para que podamos conocer la gloria de Dios que brilla en el rostro de Cristo. Efesios capítulo 3, versículo 9. Y de aclarar a todos la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 12 al 15. No consiento que la mujer enseñe, ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que guarde silencio. Porque Adán fue formado primero, después de Eva. Y Adán no fue engañado, sino la mujer. Al ser engañada, cayó en transgresión. Con todo, se salvará al cumplir sus deberes como madre, si pertenece con modestia en la fe, el amor y la santidad. Santiago capítulo 3, versículo 9. Con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, creados a semejanza de Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando en los días de Noé la paciencia de Dios esperaba, mientras se construía el arca. En ella, pocos, solo 8 personas, fueron salvadas del agua. Judas, versículo 11 y 14. Ay de ellos, porque han seguido en el camino de Caín. Por el lucro se lanzaron en el error de Balaam, y perecieron en la rebelión de Coré. De ellos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, cuando dijo: el Señor viene con sus santos miles de millares. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza, le daré a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Capítulo 3, versículo 14. Escribe el ángel de la iglesia de la Odisea. Así dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el origen de la creación de Dios. Capítulo 22, versículos 2 y 3. En medio de la plaza de la ciudad, a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que lleva 12 frutos. Cada mes da su fruto, y las hojas del árbol son para la santidad de las naciones. Y ya no habrá maldición alguna. El trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Jesús
y todos los escritores del Nuevo Testamento se remiten a Génesis 1 al 11 como historia confiable. Jesús se refiere a los escritos de Moisés y a la creación del hombre y la mujer. Pablo utiliza repetidamente el relato de la creación para fundamentar los argumentos teológicos que plantea en sus epístolas. Les declaró a los sabios de Atenas: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habitó en templos hechos por manos humanas. De esta manera, los escritores del Nuevo Testamento se basaron en la naturaleza esencial de Génesis para mostrar al lector moderno el significado de este acontecimiento literal. Lee, por ejemplo, Romanos 5. Más de media docena de veces, Pablo establece un vínculo directo entre Adán y Jesús, es decir, asume la existencia literal de un Adán histórico, una postura que se ve gravemente afectada cuando un modelo evolutivo de los orígenes reemplaza la lectura literal de los textos. Si los autores del Nuevo Testamento, inspirados por el Espíritu Santo y Jesús mismo, consideraban que el relato de la creación es una historia confiable, ¿por qué sería una necedad que en función de las afirmaciones de seres humanos caídos y falibles, nosotros no lo consideremos de igual manera?